damos el inicio formal, si se quiere, de este ciclo de compliance, la primera parte. Así que bueno, buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida desde el Instituto de Cumplimiento Normativo del Colegio de Abogados de Rosario. Bueno, agradecerles por supuesto a todos allí la presencia, especialmente a nuestro querido amigo Marcelito Márquez, que ha tenido la deferencia de acompañarnos. Siempre me gusta brindar especial agradecimiento a aquel que pone su tiempo, su conocimiento al servicio y de manera desinteresada de un espacio de reflexión de esto que es el cumplimiento normativo, que es algo ya no tan nuevo. Hace un tiempo atrás uno hablaba con algún colega y le decía compliance y no sabía verdaderamente de qué estábamos hablando. Hoy por hoy ya proliferan cursos y demás cuestiones, así que bueno, por lo menos suena más familiar en los ámbitos jurídicos. Pero bueno, agradecerle por supuesto a Marcelo, a quienes han estado en la organización, allí a Sofía, a Lucio, a Carla también, por supuesto, por el empuje para estas actividades. Agradecer, por supuesto, al Colegio de Abogados de Rosario, lógicamente, que nos brinda y nos sostiene en este espacio desde la creación hasta hoy. Agradecer a ITEPSUR, del cual también formo parte, por supuesto, que es una institución adherente, el Instituto Transdisciplinario de Estudios Penales de América del Sur, itepsur.org, para el que quiera conocer. El Colegio de Abogados es una institución conocida de aquí de la ciudad de Rosario. Así que agradecer a ambas instituciones por este espacio y por esta posibilidad que para mí, digamos, tiene la valía y la riqueza de generar realmente una defensa, una difusión de un campo de incumbencias, si bien es interdisciplinario, pero fundamentalmente una buena oportunidad para el ejercicio de la abogacía. Hemos planteado las conferencias como áreas de especificidad, porque bueno, nuestra mirada tenemos que todo lo relativo a un programa de cumplimiento tiene como su parte general, digamos, ¿no? Los elementos, el canal de denuncia, los códigos, etcétera, etcétera. Y hay especificidades que tienen que ver con el concreto riesgo normativo en el cual pueda aplicárselo en materia de datos, en materia de, bueno, acá aplicado a los clubes de fútbol, que es una temática muy interesante. Pero bueno, todas esas áreas son especificidades que iremos desarrollando. Tenemos la parte uno y tenemos también en vista ya algunas preparadas que seguramente será el año que viene. También poner a disposición los canales de comunicación para todos aquellos que tengan alguna sugerencia de temática a tratar. Allí después Sofi les va a poner el mail que tenemos en el instituto, que sirve como canal comunicativo, y ahí lo puso Sofi. Gracias, Sofi, para que ustedes puedan remitir cuestiones, inquietudes, más allá de los que nos conocen, nos pueden transmitir a cualquiera de nosotros. Es un área nueva, entonces, bueno, se ocurren temas, expositores, bueno, lo que ustedes quieran aportar, siempre somos proclives a la apertura, siempre que guarde, obviamente, relación aunque sea indirecta, con esta dinámica. Bien, lo que sí, los que puedan, en la mayor cantidad de que sea posible, que puedan prender las cámaras, siempre me parece a mí que va más, es un mejor aliciente, por supuesto, los que estén en condiciones, ¿no? Pero bueno, es más agradable para el expositor siempre ver algún rostro, eh, como debería ser. Obviamente, todas estas cuestiones son siempre mejoras de modo presencial, pero bueno, a veces esto permite llevar a cabo algunas actividades que de otra manera no se pueden. Así que bueno, por mi parte, agradecimientos y agradecerle por supuesto a ustedes también la presencia y pasarle ya a Sofía Sandamaso, que es tesorera del instituto y quien va a tener a cargo la moderación. Así que bueno, adelante, Sofi. Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Bueno, voy a hacer una breve presentación de Marcelo antes de que arranque la exposición. Marcelo es abogado, especialista en Derecho Penal Económico, es especialista en conocimiento sobre requisitos e interpretación de ISO 37301, es especialista en Compliance Officer y Controller Jurídico con certificación internacional. Es especialista en prevención y represión del fraude fiscal y medidas para la regularización de capitales ocultos. Y es director de Marques Legal Compliance, especialista de la firma en prevención penal empresarial y compliance. Bueno, solo un resumen del extenso currículum de Marcelo, a quien le damos la bienvenida para que comience su exposición. Y les pido, por favor, si pueden silenciar los micrófonos para que no haya ninguna interferencia. Así que, Marcelo, eh, a ver, ahí está, porque se le salió el chat. Ahí está. Ahí lo volvimos a admitir porque se ve que se le salió el Zoom.
Sofi, ya que está, te complemento, hay una cuestión, ya que mientras esperamos que Marcelo se Sí, incorpore. se le salió justo Sí, no hay el problema. video. Se conectará, pero lo que es preguntas las vamos a dejar para el final. Así que, bueno, Sí, los que van anotando sus preguntas, sí les tratamos de pedir que sean preguntas puntuales para que tengamos la mayor chance de preguntar todo. Pero bueno, si los podemos dejar para el final, así expone Marcelo de corrido y después vamos transitando las distintas inquietudes que puedan surgir. Gracias, Sofi. sí, ahí estamos. Ahí creo que ya está Marcelo conectándose. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hicimos una breve presentación de tu extenso currículum, solo una abreviación de las pocas cosas que has logrado, así que te dejamos libre la exposición. Bueno, Sofi, millón de gracias por tu presentación, igual que a mi querido amigo y colega, quien tengo el honor en este momento de poder compartir una tarde de compliance, Cristian Scoponi, el doctor Scoponi, que lo conozco hace muchísimo tiempo y tengo el placer, también el agradecimiento enorme por la invitación. Justo en el momento de la presentación se me fue internet, ahí volví a conectarme nuevamente, así que les pido disculpas. Pero bueno, el agradecimiento enorme por la invitación y por estar presente en este espacio que lo han creado con mucho esfuerzo, al cual le dan también mucho énfasis para poder generar estos tipos de encuentros, ¿no? Dándole esa dedicación a la profesión. Este es un encuentro en cuanto un poco lo que hablaba el doctor Scoponi hace un ratito en la presentación del tema, que trata una cierta especificidad técnica en relación a la temática, que es el compliance, precisamente en el desarrollo y en la implementación, y cómo es el proceso de implementación de compliance, si es que eso sucede, en los clubes de fútbol. Bueno, en fin, si nosotros podemos hacer o precisamente encontrarnos en cuál es el fundamento del compliance en los clubes de fútbol, nos deberíamos posicionar principalmente en una legislación, por supuesto, nacional, en donde vamos a hablar muy poquito, lo voy a nombrar, pero en sí vamos a poder tocar lo que es el compliance en el fútbol a nivel general. Lo que quería un poco mencionar es que el fundamento preciso en materia del debido cumplimiento y el cumplimiento normativo en los clubes de fútbol deviene justamente allá por una ley que fue creada a los efectos de la creación de la UIF, que es la ley 25246, modificada recientemente a partir de marzo, el 14 de marzo del año 2024, por la ley 2739. Justamente es la ley que habla de las características de los sujetos obligados. Es decir, a través de esta ley se crea el título 13º del Código Penal, Delitos contra el Orden Económico y Financiero, en lo cual aborda justamente las políticas en relación a la parte preventiva y en relación a la parte sancionatoria en materia de prevención, justamente de lavado de activos y prevención contra el financiamiento del terrorismo y políticas de conoce tu cliente. En base a esta ley, que fue el origen de creación de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, surgen también quiénes son los sujetos obligados. A partir de cada sujeto obligado que fue surgiendo a través del origen de esta ley, fue el posicionamiento de que deben tomar cada sujeto obligado de acuerdo a la resolución que ajusta a las políticas de cumplimiento de esos sujetos obligados. Y a partir de allí empieza justamente como cuestión novedosa esto de generar políticas de prevención, es decir, políticas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento contra el terrorismo, a los clubes de fútbol. ¿Por qué? Porque la resolución 32/2012 establece que los clubes de fútbol, conjuntamente con la Asociación de Fútbol Argentino, AFA, y los clubes de fútbol de Primera División y Primera B Nacional, son personas sujetos obligados
justamente a el control de manera reglamentaria y normativo a lo que es la prevención contra el lavado de activos y financiamiento contra el terrorismo. Entonces, marcando un precedente en una ley, en una línea de tiempo, individualizamos a partir de qué momento ya los clubes de fútbol justamente tienen, a través de esta resolución que manifesté recién, la 32/2012, en el marco de la exigencia de la ley 25.246 que crea la Unidad de Información Financiera, y a la vez las modificaciones últimas que hubo con la 27.739, la 739, establecemos a partir de allí justamente que los clubes de fútbol tienen una reglamentación ajustada al cumplimiento normativo, a la prevención en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento contra el terrorismo y política económica de tu cliente. Bueno, así todo, esto sucede a nivel local, pero esto tiene una derivación, principalmente una derivación a nivel internacional, ya que el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, tanto como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, creada en Estados Unidos a partir de 1977, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, justamente a través de la Oficina de Lucha contra el Crimen Internacional, y la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, son grandes organismos a nivel internacional que fijan estándares de cumplimiento y van generando políticas normativas de cumplimiento a nivel internacional. Por lo tanto, los estados que han firmado reglamentaciones, resoluciones y convenios justamente para luchar contra el crimen organizado tratan de cumplir todos estos grandes estándares en materia de cumplimiento. Lo que esto permite que todos aquellos estados que se direccionan al cumplimiento que estas grandes organizaciones establecen tienden a cumplir en sus normativas internas nacionales con estos lineamientos. Por tanto, la UIF, que fue creada justamente a partir del año 2011-2012 en Argentina, con estas grandes reglamentaciones e inclusive introduce lo que ya el GAFI le estaba exigiendo a la UIF de cada estado, igualmente en Argentina, que estableciendo que cada sujeto obligado, tal cual como per se esta ley lo establece, la 25.246, tiene que tener una resolución ajustada a fin de luchar, ¿no?, con las políticas de prevención del lavado de activos y financiamiento contra el terrorismo. Entonces ya tenemos justamente, tanto a nivel nacional, nivel local, como les dije, y a nivel internacional, estos grandes lineamientos y estándares en materia normativos y de prevención. Ahora bien, no vamos a adentrarnos en las políticas de la prevención contra el lavado de activos y financiamiento contra el terrorismo, porque ya tenemos que avanzar en otra temática y direccionar este encuentro en otro tema específico. Pero sí tenemos el origen de por qué hablamos hoy de compliance en los clubes de fútbol. Básicamente es el que acabo de manifestar. Si bien tenemos grandes estándares en materia normativa en prevención del lavado de activos en los clubes de fútbol a través de esta reglamentación, que no vamos a posicionarnos per se, también tenemos la posibilidad de hablar de compliance, que no precisamente sea en prevención del lavado de activos, cumpliendo estas normativas tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero sí en compliance a nivel general en los clubes de fútbol, marcando precisamente la necesidad, marcando precisamente los objetivos, marcando precisamente los beneficios que esto genera en estas organizaciones. Y sobre esto es lo que vamos a hablar, sobre esto es la clase principal que vamos a tocar en este encuentro. Bueno, en fin, sacando un poco esta exigencia, tenemos la idea, básicamente, es compartir cuál es el beneficio que tiene compliance hoy en los clubes de fútbol y qué se trata de buscar con los objetivos a corto y mediano plazo a través de estos programas normativos, programas de compliance, por supuesto, ajustados a las estructuras de club de fútbol. Lo primero que tenemos que ver es
que toda organización, entendiéndose como club de fútbol, tracciona de manera permanente con partes de intereses sensibles. ¿Por qué? Los clubes de fútbol están direccionados de manera permanente, continua, con un conjunto de personas que básicamente son los asambleístas, que son los, las personas que conforman el directorio de ese club de fútbol a través del órgano de gobierno, es decir, las personas que integran esa masa de asambleístas y las personas que están dentro de sus estatutos, su directorio o estatuto, o digamos las personas que integran su estatuto, y después tenemos los proveedores que de manera permanente traccionan a la actividad diaria de esa organización, y también tenemos los socios. Es decir, identificando cada sujeto como parte de interés en estas descripciones que yo acabo de decir, entendemos que el club de fútbol no es una empresa aislada, no es una organización compuesta por un conjunto de personas, sino que es una asociación civil, como está establecido en los clubes de fútbol hoy en Argentina, con sus directrices a cumplir y asimismo cumpliendo con su objetivo de actividad como club, en donde el factor, es decir, fuera de lo que es el órgano de gobierno, su parte de interés, que son los eslabones que acabo de nombrar, tienen o infieren de manera permanente un riesgo en donde ese riesgo tiene que ser controlado. Ese riesgo que tiene que ser controlado, por supuesto, deviene de una cultura de cumplimiento para poder generar ese control de manera habitual. De lo contrario, si el riesgo no está controlado, es posible que esa organización, ese club de fútbol, pueda generar, ¿no?, consecuencias internas y externas. Si nosotros posicionamos el programa de compliance, que es lo que genera un blindaje a esa organización por todos los beneficios que el programa de compliance per se tiene en cualquier organización, pero si nosotros nos posicionamos en ese programa de compliance, en ese club de fútbol, y midiendo y evaluando los riesgos, que es un poco lo que quiero hablar en este momento, entendemos que principalmente la masa de socios, la masa de asambleístas, la masa de proveedores, en ese estándar que se genera en la actividad y movimiento en el rubro de club de fútbol, genera, por supuesto, un riesgo. Y tenemos que posicionarnos cómo podemos controlar esos riesgos a través de las herramientas que genera el compliance para, a través de la mejora continua, darle un tratamiento específico a cada parte de interés e inclusive generar con las expectativas de beneficio, ¿no?, a poder llevar adelante nuestra actividad. Entonces, como principal medida, hay estándares que surgen del compliance de llevar una mejor calidad de actividad dentro de este club o de cualquiera de los clubes que nos puedan tocar que tengan ya un programa de cumplimiento, un programa de compliance. Una de las grandes herramientas que llevamos a paliar, a atenuar y a disminuir los grandes riesgos que genera los clubes de fútbol es generar cultura de prevención, cultura normativa que tienda primero a identificar principalmente que estas grandes partes de interés que acabo de nombrar son los que potencialmente generan contingencias. ¿Y por qué generan contingencias? Porque tenemos que de la actividad normal que ese conjunto de personas que integra los socios, los asambleístas, los miembros de las actas que conforman el estatuto del club, son personas
que tienen su actividad diaria permanente y que no están tampoco de manera permanente en las estructuras del club, sino que también están en las estructuras del club a través de sus actividades de manera aislada y separada. Entonces, eso como principal medida. Identificar que esta gente que integran estas partes de interés sean gente que cumplan en el rol que tienen con sus conductas, y para eso tenemos que tener la individualización que el compliance lleva adelante para que, bueno, justamente para poder evitar cualquier tipo de riesgo. Eso como primer, inclusive y particular medida de estándar. Luego es poder generar herramientas como por ejemplo los códigos de éticas y conductas, los regímenes disciplinarios, tanto internos como externos, para que en la actividad normal, ya sea del órgano que integra el acta constitutiva de asamblea, los asambleístas mismos y las personas que estén identificados como socios, tengan sus lineamientos de debida diligencia, sus lineamientos de código de ética y conducta a los fines de cumplir el rol que ocupan. Después tenemos el régimen sancionatorio, que tiende a justamente a medir que en caso de incumplimiento de las políticas de conductas de cumplimiento que genera el programa de compliance, tenga un rigor a los efectos del debido cumplimiento, y en caso de incumplimiento por cualquiera sea las conductas, tenga ese rigor una sanción o un régimen sancionatorio a los efectos de poder marcar cuál es la conducta desviada y cómo se puede llegar a recuperar ese tipo de conducta, o cómo se puede generar, cómo se sanea esa conducta desviada. Entonces, marcando estos grandes puntos, estas grandes herramientas que tienden justamente a atenuar los riesgos que hemos identificado, podemos llevar adelante conductas tendientes a, con todos los esfuerzos suficientes, a mejorar a través del compliance lo que puede generar como contingencia hoy por hoy o lo que se puede generar como contingencia hoy por hoy en los clubes de fútbol. Asimismo, teniendo principalmente mirada puesta en los proveedores, también tenemos lo que se denomina el nivel de cultura de cumplimiento, es decir, cómo nuestros proveedores están cumpliendo con las políticas que nosotros hemos incorporado y que le hemos trasladado también a cumplir. ¿Por qué? Porque a veces los proveedores están entre la actividad de bienes y servicios, llevando adelante una cierta contratación, efectualmente, formalmente, y también los proveedores son, por el afán de tener la pasión por el club al cual representa, también tienen la posibilidad o no, pero puede llegar a ser que no se genere la actividad, ya sea a través de una actividad formal, sino a través de una actividad que sea honorífica. Es decir, a través de, por ejemplo, de una donación. Y principalmente tenemos que tener las herramientas para controlar esa situación. ¿Por qué? Porque esa actividad puede estar dentro de una irregularidad, es decir, no controlando que esa actividad sea formal. Y muchas veces lo que sucede en cualquier organización, pero precisamente en los clubes de fútbol, es que el riesgo puede generarse a través de actividades externas que impliquen al club, como por ejemplo justamente todo lo que tenga que ver con las actividades de servicio, o actividades no solamente de servicio, actividades de proveedores de mercadería, productos, lo que fuera, que se tiene que abastecer el club, lo cual
significa que si eso no está controlado, la actividad, es decir, la actividad viene de afuera hacia adentro y ahí podemos marcar un riesgo. Como siempre digo, el riesgo lo podemos internamente controlar, pero cuando viene el riesgo de afuera hacia adentro, ya lo controlamos tarde. Entonces, es muy importante generar cultura de cumplimiento de lo que en el club se está haciendo a través de los programas de cumplimiento, precisamente los programas de compliance, para que nuestros propios proveedores sepan y de esa manera se vayan inculcando en relación a nuestros parámetros y lineamientos de normativos o de cumplimiento que tenemos. Que inclusive pueden estar también invitados a las capacitaciones periódicas que se vayan generando y realizando a lo largo de un plan anual de capacitaciones para que vayan sabiendo qué es y de qué manera las políticas normativas del club están establecidas, de qué maneras le van a impartir ellos obligaciones y de qué manera se van a tener que reestructurar las actividades que los diferentes proveedores venían desarrollando. Que suele suceder también esto que les comentaba, en razón de querer trabajar para el club, porque, bueno, porque las pasiones son muy fuertes y de cualquier manera querer colaborar con un club y que del lado interno del club se establezca, bueno, perfecto, le damos la posibilidad, pero esa posibilidad hoy, quizás por necesidad, estamos llevándola adelante, pero no estamos viendo que a través de una política normativa implementada previa a esa actividad, estamos detectando ciertos riesgos que generan hoy por supuesto, una contingencia para el club. Y esto es, sin ir más lejos, por ejemplo, el club está pasando por una situación controvertida, económica, institucionalmente. El club tiene objetivos grandes como, por ejemplo, la construcción de clubes de fútbol, de estructuras, ¿no? De clubes de fútbol, de estadios. Y al solo hecho y el afán de poder llevar adelante ese tipo de actividad, bueno, vienen donaciones de los socios, vienen actividades de los socios llevadas adelante justamente para ese crecimiento, y es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco a los efectos de evitar que cualquier tipo de actividad voluntaria, con toda la intención de buena fe, genere esa situación, una afectación a la organización propia de la entidad deportiva o el club de fútbol. Y todas estas herramientas son las que nos permiten, las que nos provee un buen programa de cumplimiento, un buen programa de compliance. ¿Por qué? Porque el programa de compliance básicamente nos va a llevar adelante las bases, nos va a llevar adelante el camino correcto con los objetivos bien marcados hacia dónde queremos ir de acuerdo a las políticas previas que hemos establecido en la implementación para el desarrollo a futuro. Que de esta manera, por supuesto, los riesgos pueden existir, las contingencias no se pueden dar, pero lo que nos va a dar ese programa de compliance es saber administrar esas contingencias y saber administrar estos riesgos. De lo contrario, si no tenemos nada, es imposible poder administrar estas contingencias. Y créanme que las contingencias en entidades deportivas siempre están posicionadas en las partes de interés, que es un poco lo que hemos hablado recién. ¿Por qué? Porque las partes de interés no las podemos controlar. Las partes de interés no las podemos manejar, monitorear permanentemente. Sí las vamos a poder manejar y monitorear permanentemente si las tenemos individualizadas, si las tenemos formalmente identificadas a través justamente de las herramientas y lineamientos que un programa de compliance nos va a ir marcando. Ahora bien, ¿qué programa de compliance es eficaz y robusto para una entidad deportiva cualquiera sea? Y la verdad que
no se los puedo decir cuál va a ser más robusto que otro, cuál va a ser más eficaz que otro. Lo que sí les puedo decir es que el programa de compliance va a tener que ser o va a tener que estar ajustado a esa entidad deportiva, a ese club de fútbol. Porque cada club tiene su característica propia en cuanto a crecimiento, en cuanto a actividad, en cuanto a las personas que integran ese órgano de gobierno de esa entidad deportiva, en cuanto a los socios, en cuanto a los asambleístas. Cada club tiene su vida propia, tiene su crecimiento, tiene sus años, y en base a eso, el programa de compliance que se implemente y se incorpore en esa entidad deportiva va a ser de acuerdo a estos grandes factores que es un poco lo que estoy marcando. Y sobre el desarrollo del programa de compliance, va a ser esa robustez y va a ser esa eficacia. Ahora bien, ¿qué no puede no tener? Es decir, qué puede tener y qué no puede no tener un programa de compliance en una entidad deportiva? Sí tiene que tener la especificidad propia, las especificaciones propias de la actividad o del ofrecimiento de actividad que lleva esa entidad deportiva. Es decir, si es club propiamente de fútbol, bueno, ajustar todas las políticas y lineamientos del programa de compliance a club de fútbol, precisamente, en donde ahí sí podemos identificar que el objetivo está envuelto en las características propias del fútbol. ¿Y qué lleva adelante lo que es el fútbol propio? Y bueno, tenemos lo que se caracteriza como club de fútbol propiamente dicho. Tenemos lo que son las actividades regladas de los contratos de lo que son de compra-venta de jugadores, en la sesión de pases de jugadores, como el tema de mercado de pases, cuándo abre, cuándo cierra un mercado de pases, las exigencias que ese mercado de pases establece a nivel nacional y a nivel internacional. En relación a eso, ¿cuáles son los órganos de controles que los clubes de fútbol tienen en relación a esa política? Bueno, la Asociación de Fútbol Argentino, AFA, es nuestro, como club de fútbol precisamente, es nuestro principal órgano de control que nos va a establecer y nos va a solicitar lo que estamos haciendo en materia de cumplimiento con relación a las políticas de compra-venta de jugadores, los pases y las sesiones. Y no solamente lo que es AFA a nivel, bueno, por supuesto, AFA a nivel nacional, pero lo que es a nivel internacional, FIFA y lo que es a nivel internacional, los demás clubes de fútbol con los que se contrata de manera permanente y las actividades económicas que hay a través de la compra y venta de jugadores. Eso como principal punto a tener en cuenta. Si es el club de fútbol precisamente la actividad principal y característica. Porque toda entidad deportiva no tiene solamente club de fútbol. Es decir, tiene otras actividades propias del deporte. Ahora, poniendo foco, si un programa de compliance es implementado en una actividad propia del club de fútbol, aparte de identificar todas las partes de interés que les dije anteriormente, también tenemos que identificar precisamente las características particulares que genera la actividad para poder identificar que de esa propia actividad tenemos factores y órganos de contralor propio, digamos, con normativas propias, a cumplir de manera permanente. Y en esa situación se genera una actividad propia, que es el control de manera y monitoreo de manera permanente de todo lo que tenga que ver con las contrataciones de jugadores,
contrataciones de por supuesto, los factores que llevan adelante las propias contrataciones de los jugadores, como por ejemplo los representantes de los jugadores de fútbol. Las exigencias documentadas, es decir, las evidencias que esas contrataciones tienen, digamos, la evidencia de las contrataciones documentadas que los clubes de fútbol tienen que tener durante un transcurso de tiempo, porque los órganos de contralores, tanto AFAC o a nivel internacional, pueden solicitarle a los clubes de fútbol, y asimismo, la documentación que las demás entidades, clubes de fútbol, estando a nivel local, a nivel nacional y estando a nivel internacional, les piden justamente a sus pares, a sus clubes de fútbol, para poder terminar de cumplir las exigencias que ellos tienen también con sus órganos de contralor. Y en esto, que tampoco me quiero meter, porque ya ahí tenemos que hablar mucho de las exigencias como sujeto obligado tiene ese club de fútbol, que tiene que ver ya con todo lo que es política de prevención del lavado de activos y conoce tu cliente o financiamiento contra el terrorismo, de lo que es a nivel nacional y a lo que es nivel internacional del deber de cumplimiento que tienen los clubes de fútbol. ¿Por qué? Y porque en el orden económico y financiero debemos cumplir con estos parámetros y directrices a los efectos de poder cumplir con las políticas de prevención del lavado de activos. Entonces, ya ahí entramos en un tema concretamente con la ley que hemos identificado, por el cual el surgimiento, es decir, por el cual surge que el club tiene que tener políticas de prevención, es decir, programas de compliance, pero ya entramos ahí a hablar a las especificaciones técnicas de la ley y en materia de sujeto obligado, lo cual no quería empezar a desarrollar ese tema, porque no estaba previsto el compliance en los clubes de fútbol en este encuentro para abordarlo. Quizá lo podamos hablar en otro encuentro. Pero en fin, eso es como principal medida de política y de identificación para que ese programa de compliance, que es lo que estamos desarrollando recién, sea eficaz para poder individualizar los objetivos y con relación a esa eficacia poder determinar si ese programa de compliance es robusto o no. Otro de los grandes puntos para poder seguir en este discurso, si ese programa de compliance a ese club de fútbol es robusto y es eficaz, es poder identificar los riesgos. Una vez que identificamos los riesgos, que hemos empezado la charla y el discurso en esa identificación de riesgos, porque es lo más importante, si ya están bien identificados de poder individualizar justamente el órgano de gobierno que integra el acta directorio, el órgano de gobierno que integra los asambleístas, es decir, la individualización de las personas que integran los asambleístas, luego los socios y luego de ello los proveedores, también podemos hablar si un programa de compliance es robusto o no. Si toda esa situación está bien controlada, está bien monitoreada, decimos que es un programa de compliance eficaz. Así bien, luego de ello, hacemos lo que son justamente es decir, la parte operativa. ¿Cómo llevamos adelante operativamente esta individualización y estas políticas normativas? Bueno, lo llevamos adelante a través de la creación e implementación de códigos de ética y conducta, régimen sancionatorio, canal de investigación, canal de denuncia, porque es un poco la herramienta que nos va a propiciar el programa de compliance para poner en práctica un poco el desarrollo a la conclusión la que queremos abordar, que es poder controlar de manera permanente y habitual todas las políticas normativas que hemos diseñado y vamos a implementar para ese club de fútbol. Y acá es un eje central el tema de las capacitaciones. Una vez que tengamos un diseño correcto y una implementación correcta, es tener el plan anual de capacitaciones, por supuesto,
diseñado y llevándolo a la práctica. ¿Para qué? Para que todo lo implementado en materia normativa, en materia de prevención, en materia de prevención normativa, pero en materia de prevención ajustada a las políticas de cumplimiento, tengan una injerencia a las partes de interés y al órgano de gobierno que integre ese club. Es decir, poder tener implicancia a poder cumplir estos grandes lineamientos en materia normativa. De lo contrario, va a ser en vano todo el trabajo que se pueda hacer. Totalmente innecesario. Es decir, no va a haber esfuerzos suficientes tendientes a cumplir si nosotros, como club de fútbol, no tenemos la implicancia y a través de esa implicancia ponemos en la mesa todo lo que se está haciendo y capacitamos justamente a estas partes de interés que hemos identificado. Luego de eso tenemos que medir nuestra cultura de cumplimiento, es decir, qué estamos llevando adelante nosotros para poder corroborar que lo que se ha implementado y lo que se ha generado esté justamente bien implementado y controlado. Bueno, eso es a través de medición, cultura de cumplimiento, que eso se hace. Y por último y para finalizar, la evidencia más formal que un programa de compliance tiene en un club de fútbol, como en cualquier otro, pero identificado en un club de fútbol, y poder tener la conclusión de que ese programa sea robusto y sea eficaz, es la auditoría interna y la auditoría externa, que un poco viene de la mano también de las políticas de exigencia como requisito fundamental de venir de las manos de la política de prevención del lavado de activos como sujeto obligado que tienen los clubes de fútbol, pero también se aplican a los programas de compliance per se implementados en el club de fútbol. Es decir, cómo se llevan adelante los planes de auditoría y luego qué conclusiones se sacan de estas auditorías, tanto internas como externas, para poder medir que todo lo que está implementado se está realizando de manera correcta y a la vez generar a través de esta auditoría las conclusiones, que eso nos va a dar la mejora continua, que es el último paso, poder medir si ese programa de cumplimiento es robusto y es eficaz. Y luego de eso, a través de las políticas de mejora continua, bueno, empezar a tener a través de esa medición numérica, en porcentual, empezar a tener ya parámetros estandarizados en dónde mejoramos, hacia dónde vamos, en dónde tenemos que fortalecernos, cuál es nuestra fortaleza y cuál es nuestra debilidad para poder sacar lo mejor con la implementación de ese programa de compliance en nuestros objetivos identificados y marcados para justamente llevar adelante el plan de la mejora continua. Bueno, en fin, ese es un poco, la verdad que en gran resumen, con un esfuerzo abismal que es el que traté de hacer para poder resumir en este gran tema de compliance en los clubes de fútbol. Por supuesto que hay temas que han quedado sin poder abordar en este poco tiempo que tenemos, pero precisamente abordar el programa de compliance en los puntos principales que he tratado de manifestar es lo principal para poder marcar la eficacia y para poder marcar la robustez de las políticas de cumplimiento normativas que se pueden implementar en los clubes de fútbol. Yo no sé si Bueno, alguno Marce, espectacular. La verdad, increíble la charla. Como estamos medio justos de tiempo, quiero saber si hay alguno que quiere hacerle alguna pregunta, si aprovechamos los últimos minutitos, simplemente abran el micrófono de forma obviamente ordenada y siéntanse libres de hacer cualquier consulta. Bueno, muchísimas gracias, Sofi, por tus comentarios y creo que hubo una especie de inicio de consulta, así que ahora ya damos por
por abierta las preguntas, el que quiere. Marce, yo mientras van pensando alguna pregunta, te felicito, la verdad, que fuiste llevando la charla desde el lavado de activos, lo conectaste, la verdad que es espectacular cómo lo llevaste a ese punto de la... Pero la pregunta mía va desde este lugar, considerando que lo que es lavado de activos es autorregulación regulada, es decir, obligatoria, cuando pasamos a estos escenarios de autorregulación voluntaria incentivada, en donde en materia de compliance, como vos bien marcabas, acá en materia de compliance a caballo regalado sí se le deben mirar los dientes y en profundidad. Entonces, cómo crees que, tu experiencia, porque una de las ideas de invitarte acá también fue tu experiencia en clubes de fútbol ahí en la ciudad de Córdoba? Entonces, desde ese lugar, para esta parte del programa de cumplimiento, que es la voluntaria incentivada, ¿cómo crees que puede jugar o qué estrategia de gradualismo de los jugadores se puede llevar para que no se vea en el programa de cumplimiento una situación obstaculizante? Que es por ahí un poco a veces lo que se plantea, ¿no? Es decir, que desde tu experiencia, ¿cómo sortear esto? Si bien hay un beneficio a mediano o largo plazo al club, ¿cómo sortear esta objeción inicial que es la que suele provenir? La objeción inicial de estar como repeler este tipo de políticas y normativas en los clubes de fútbol. Me imagino que a eso te referís, Cristian. Claro, claro, claro. Es decir, viene alguien con una donación y yo me pongo a ver, a ponerle límite, debe ser de tal o cual manera, esto se puede, esto no se puede. Es decir, bueno, si en definitiva quieren ingresar dinero al club, ¿cómo vos con un programa de cumplimiento ves mal esto? Bueno, justamente es lo que trata un programa de cumplimiento. Entonces, ¿cómo sortear argumentativa, discursivamente o desde el punto de vista de la implementación estas objeciones que al ser un tema voluntario puede hacer que el club diga, che, mira, la verdad que no lo voy a implementar, hacer obligatorio, que es lo de lavado, y lo otro dejalo? Esta es la disyuntiva permanente de un programa de cumplimiento. Claro, No es incentivado, es decir, voluntario, ¿no? Esta era la cuestión. sí, sí, por supuesto. Em, sí, es un tema muy, muy sensible, muy delicado, porque en Argentina a nivel transversal, en cualquiera de los rubros, la falta de cultura de cumplimiento y falta de conocimiento de estas temáticas traen aparejado justamente que vivamos en constantes riesgos y que en esos riesgos no estén individualizados, no estén identificados. Y eso lleva a tener justamente falta de conocimiento de determinadas contingencias y a la vez no conocer los beneficios que traen determinadas herramientas como en materia de cumplimientos que prevén una individualización inminente que genera, eh, digamos, identificar años luces e inclusive adelantarnos a las consecuencias que pueden generar el día de mañana. Entonces, dicho esto, hoy tenemos que, en el rigor de poder cumplir, en el rigor de poder hacer esfuerzos en mejorar de manera permanente, se toman políticas de decir y de decidir, bueno, listo, hagamos lo mejor para el club, generemos políticas internas tendientes a controlar, a evitar contingencias y de esa manera, bueno, justamente quienes integran la comisión y quienes integran los asambleístas, quienes que integran ese concepto asambleísta, tienden a darle posibilidad de mejora a través de la implementación de un compliance, evitando, digamos, todas estas grandes consecuencias tendientes a mejorar de manera permanente y evitar los riesgos. Eso como primera medida. Ahora bien, puede suceder que de la propia actividad normal del club haya sucedido un riesgo muy fuerte, muy grande, que por producto de ese riesgo haya que mejorar de manera inminente la actividad y que producto de eso genere una implicancia de decir qué es lo que tenemos que hacer para poder evitar lo que sucedió. Y bueno, ahí viene como principal medida, ¿no?
el armado de esta idea de implementación de compliance en los clubes de fútbol, para llevar adelante una mejor calidad de actividad. Eso es otra circunstancia. Y después está cómo ya con un programa de compliance implementado, diseñado, con los objetivos bien marcados, evitamos cualquiera de las contingencias que puede suceder, como bien marcaste vos, el tema de las donaciones, el tema de las regalías, el tema de que constantemente la actividad se acerca al club y cómo podemos controlar y evitar que esa actividad tercera impacte dentro del club, porque el club también tiene que estar blindado. Y no podemos, si bien quisiéramos abrir las puertas a todo el mundo, pero no podemos, porque la actividad propia tiene que estar controlada. Bueno, es un esfuerzo muy grande que de la mano del cumplimiento y de la mano del compliance no va a poder abrir los ojos en poder identificar que conductas que se pueden llevar adelante, pero tienen que estar previamente identificadas con toda la formalidad controlada, con el monitoreo correspondiente para que esa actividad no genere riesgos. Ni hablar lo que genera hoy la actividad de la virtualidad, que por ejemplo todos los clubes de fútbol tienen sus tiendas virtuales. Las tiendas virtuales de venta de merchandising, la venta de ropa, la venta de objetos que identifican el club, pelotas de fútbol, llaveros, agendas, lapiceras, lo que fuera. Y esas casas, que decir que traccionan con el club de manera virtual, también tienen cierto riesgo, porque esas casas que trabajan de manera, entran ya directamente a la actividad comercial, de compra y venta, bueno, es ahí donde nosotros también tenemos que identificar los riesgos de esa actividad, porque ya hay cuestiones impositivas, cuestiones fiscales, cuestiones que infieren a los balances contables del club, cuestiones de la virtualidad misma, ¿no? De las transferencias, posicionamiento, billeteras virtuales, cuáles son las billeteras virtuales que van a intervenir, de las contrataciones de billeteras virtuales. Ahora las billeteras virtuales con las modificaciones que hubo a partir del año 2024 que se suman como sujetos obligados, ya no son solamente controladas por BCRA, sino que son sujetos obligados y tienen que tener las políticas de prevención de lavado de activos, es otro rollo más. Bueno, en fin, es una variable digamos que no termina más de controlar, pero tenemos que hacer lo suficiente de esfuerzo para poder llevar a ese control. Y como bien los dije, lo primero es identificar las partes de interés de esa entidad deportiva. Gracias, Marcelo. Bueno, no sé si alguien más tiene. Ah, Bárbara, Ariel, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Una pregunta simple. Yo lo que quería consultarle es si todos los principios e instituciones de los programas de cumplimiento que acaba de mencionar, vinculados a clubes de fútbol, son trasladables de algún modo a los clubes de barrio, que están sometidos a diversos riesgos. Bueno, yo he tenido experiencia personal con respecto a eso. Es decir, comparten la misma naturaleza jurídica, son asociaciones civiles. El Club Sport de Pergamino de 600, 700 socios es una asociación civil, tan asociación civil como River Plate o Boca Juniors. Y de qué manera se pueden tomar recaudos como para validar programas de cumplimiento que eviten trasladar riesgos, sobre todo a la primera línea dirigencial que está expuesta, ¿no es cierto?, tanto a responsabilidades solidarias desde el punto de vista laboral, previsional, incluso impositiva. ¿Y de qué manera podrían, de algún modo, abrevar en algún programa de cumplimiento como para evitar justamente identificar esos riesgos y evitarlos de algún modo, o poner límites? No, por supuesto, Ariel, es muy buena pregunta porque a veces nosotros nos ponemos en la situación de hablar del club de fútbol como el parámetro y estándar Real Madrid, y después tenemos los clubes de fútbol de toda estructura, de toda dimensión, que no deja de tener responsabilidades propias por la cantidad inclusive de socios que ese club de fútbol puede tener.
me pasa hoy de, como un poco vos lo están planteando, yo asesoro un club que aparte de otros que le estoy justamente llevando adelante la parte de compliance, pero este es un club que se formó de una gran cantidad de amigos, en la cual fui parte como jugador de fútbol. Después, bueno, por una lesión no pude continuar, pero sí ya quedé desde el punto de vista profesional. Y en ese crecimiento, la cantidad de socios, el apoyo de manera permanente, el acta digamos, de asamblea de creación del club, hay intereses y gente que se quiere sumar, tiene también sus cuestiones, sus vicisitudes, sus contingencias, sus riesgos. Y voluntariamente se puede disponer, llevar adelante este tipo de medidas, este tipo de herramientas, a los efectos de controlar y evitar cualquier tipo de contingencia, como bien vos lo marcás, sea laboral, sea contingencia estructural propia de donde se lleva adelante la actividad, de acuerdo a la jurisdicción, de acuerdo al lugar, del pueblo, no sé, hay muchos lugares del interior los clubes de fútbol están muy alineados a las cooperativas, y las cooperativas tienen es como la cooperativa del interior, es la fuente principal de ingreso de esa jurisdicción, y bueno, esto también tiene que ver y van de la mano de todo lo que genera ese club en relación a tender a evitar cualquier tipo de situación de contingencia. Y lo único, que un poco el tema que estábamos abordando, son las políticas y lineamientos que genera como beneficio los programas de compliance en esa actividad, tendiente a controlar todos los rubros y actividades que vos bien mencionaste, y tendiente a evitar otros tipos de riesgos, ¿no? El riesgo de las contrataciones directas de los jugadores, el riesgo de la contratación, y no solamente de la contratación de los jugadores, sino también de las evidencias de los contratos de los jugadores, es decir, cómo se lleva adelante la debida diligencia de los contratos y cómo se lleva adelante la formalidad de esos contratos, resguardando la documentación, dónde tiene que estar la documentación, quién tiene que son, cuál es el rol que juegan los jugadores y los representantes, dónde se llevan adelante el resguardo de esa documentación, por si el día de mañana puede generar, como ha pasado en la historia argentina, el origen, digamos, de dónde surge ese jugador y cuáles son los derechos de ese club que va a tener ese jugador por si eventualmente llega a determinado club el día de mañana por su crecimiento profesional. Y todas las contingencias y vicisitudes que se van dando, aparte digamos, de la naturaleza propia del jugador, ¿eh? Los colaboradores, los proveedores, las actividades que el club lleva adelante, por ejemplo, el tema de las donaciones, que es un gran tema, ¿no? Bueno, en fin. Pero en conclusión, voluntariamente, los clubes de fútbol, cualquiera sea su dimensión o estructura, pueden llevar adelante este tipo de políticas en beneficio propio del club. No hay otra cosa. Y de los dirigentes. Por supuesto, porque los dirigentes están y tienen su mandato y después no están, y el club queda, y en ese club que queda, las normativas van a quedar de por vida, pero la dirigencia tiene que tener implicancia. Si no hay implicancia de la dirigencia, es al vicio este tipo de medidas. Es decir, implicar significa, bueno, yo asumo la responsabilidad de llevar adelante este tipo de medidas, pero me implico también en esas medidas. Gracias. No, de nada, Ariel. Muy buena pregunta. Gracias. Bueno, Bueno, si no hay ninguna otra consulta, no veo que nadie haya abierto el micrófono. A ver.
¿Qué tal, Sí, Marcelo? Un gusto, muy buena la charla. Simplemente en forma Un muy gusto, breve, ¿cómo estás? mirá, consultarte, ¿cómo ves a nivel nacional? Muy breve, no te voy a pedir una explicación detallada, pero ¿cómo ves a nivel nacional con relación a los clubes de fútbol? Si realmente hay, si asumen la responsabilidad con relación al cumplimiento o son reticentes a recibir ayuda o a pedir ayuda de algún tipo. Yo creo que hoy hay un cambio de cultura de cumplimiento a nivel nacional devenido de las políticas internacionales. Lo que ha pasado, el escándalo del FIFA Gate y todo lo que ha pasado a nivel internacional ha generado cultura de cumplimiento en los clubes de fútbol a nivel internacional y por ende a nivel local. ¿Por qué? Porque la UIF, la Unidad de Información Financiera Nacional, que viene cumpliendo las políticas de lo que ha establecido el GAFI a nivel internacional, ha exigido a todos los sujetos ligados, a los clubes de fútbol de primera y segunda división y a AFA, a tener estas medidas. Entonces los clubes fueron cumpliendo y de hecho WIF ha traccionado mucho en hacer auditorías, en llevar adelante exigencias para que los clubes vayan tendiendo a elevar su estándar de cumplimiento. Es decir, de la informalidad pasando a la formalidad, marcando esa formalidad, un cambio de cultura. Eso se está viendo mucho. De hecho, AFA ahora ha generado comunicaciones a nivel nacional, transversal a todos los clubes, para que los clubes tengan a bien a informar sus políticas de cumplimiento. eh, entonces, en materia de prevención contra el lavado de activos, financiamiento contra el terrorismo, ¿no? En materia precisamente de WIF, y eso también genera elevar la vara, ¿no? Que los clubes vayan teniendo. Por supuesto que eso está, lo que sucede es que cada club tiene su forma propia de vida, de llevar adelante su actividad, de acuerdo también a las personas que lo integran. Y eso va marcando la diferencia institucional de cómo va avanzando un club a la formalidad de estos grandes estándares de cumplimiento. Hay clubes que avanzan de manera permanente, habitual y lo demuestran, y hay otros clubes que les cuesta, y hay otros clubes que, bueno, que lo tienen normalizado, pero bueno, están ahí y en fin. Lo que sí cuesta llevar a todos los clubes a la formalidad de manera absoluta, a darse cuenta de los cumplimientos y a darse cuenta que hay exigencias que se deben cumplir y que si no se cumplen pueden generar consecuencias. Y es quizás ahí lo que yo noto es la falta digamos, de observación a las consecuencias. No tanto del cumplimiento, de decir, sino cuáles son las consecuencias. Bueno, a identificar las consecuencias es lo que yo por ahí noto de lo que se tiene que fortalecer mucho más para que haya un estándar de cumplimiento más elevado de lo que hay hoy. Pero las políticas están sobre la mesa, y sobre esas políticas hay que trabajar y actuar. En mayor o menor medida se está llevando adelante. Sí, yo lo que noto que hay instituciones que están muy fortalecidas institucionalmente que otras, y en ese fortalecimiento institucional que una institución tiene, como la que me toca hoy en estar en esa fortaleza, bueno, a diferencia de otras, digamos, a otras le falta, Bien, pero no porque no quiera, no hay una desidia, no hay una desidia, sino que hay falta de cultura, de claro. cumplimiento para poder fortalecer Ujú. esa media informalidad, la formalidad completa y seguir en la mejora continua. ¿Mm? Bien. Bueno, muchas gracias. Pero bueno, eso es. De bueno, Gracias. nada. bueno, damos entonces por finalizada acá la primera charla del ciclo de compliance.
Agradecerte, Marcelo, de parte del Instituto de Cumplimiento Normativo y de parte del Colegio de Abogados de Rosario por estar presente el día de hoy. La verdad que fue una charla magnífica, que a todos les aviso que va a quedar grabada por si se la perdieron, la quieren volver a ver. Luego le vamos a enviar el link de YouTube. Recordarles también que el 8 de octubre vamos a estar con la segunda charla de compliance en el ecosistema cripto, a cargo del doctor Juan Pablo Friedenberg. Así que, bueno, los esperamos a todos y espero que hayan estado a gusto en la charla de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias a todos los participantes de este curso, a a Cristian, al Colegio de Abogados de Rosario, bueno, los que conforman estos encuentros. Millón de gracias por la invitación. Ha sido un encuentro muy lindo. Gracias por estar ahí y bueno, hasta la próxima. Gracias, Marcelo. Saludos a todos. Gracias, Marcelo. Gracias.